¿Bailamos? Lucía tontita. ¿En qué momento pensaste que Martín es tuyo, Pero esto se acabó. Ya gané. Debo confesarte que apenas llegué a mi casa y me puse a pensar en ti. Y es que la verdad, me gustó mucho tu compañía por la tarde. Así que le dije a Vladimir que te localizara de nuevo. ¿Quieres tomar champán? No, muchas gracias. No me siento muy bien. Allá hay un privado. Después podemos ordenar una cena ahí, una copa, y luego te llevo a tu casa. No, eso no es necesario, gracias. Te llevo a tu casa. Solo quiero platicar. Está totalmente ida. Es como si fuera un vegetal. Perdió totalmente sus facultades, Antonio. Cada día la veo más ausente, más desconectada. A ver. Rosaura. Rosaura, ¿me escuchas? Necesito hablar contigo de algo muy urgente. Es en vano. No responde. No reacciona a nada. Hoy casi se resbala por las escaleras. Todos en la casa ya saben que no está ciega. Ay, se armó un escándalo. Leticia, ¿nos podrías dejar solos un momento? ¿Para qué? No te va a contestar. Rosaura, soy Antonio, Rosaura. ¿Me escuchas? Está demasiado medicada. Está completamente sedada, no tiene voluntad. Ay, estoy muy preocupada. Desde que esa enfermera atiende a Rosaura, ella ha empeorado y no permite que nadie se le acerque para nada. Ahora mismo hablo con Graciela. No me gusta nada este cuadro. ¿Qué tal? Ya no ha de tardar en llegar mi taxi. A ver. ¿Cómo que tu taxi? No, de ninguna manera. Yo te voy a llevar. No es necesario. Muchas gracias por la cena. Todo estuvo maravilloso y creo que ya le hice suficiente compañía. Pues, tanto así como suficiente, no creo, Bueno, tengo mucho que estudiar y estoy algo cansada. ¿Está bien? Buenas noches. ¿Sabes qué? Ya está bien de teatro. No te hagas tanto del rogar. Yo sé bien que eres una zorrita. ¿Pero qué? Que se vende por dinero. ¿Qué le pasa? Ya he gastado mucho dinero por ti y vengo por lo mío. ¡No! Nos dejamos de juegos. ¿Qué dice? Me tienes que pagar todo lo que te he dado. ¿Me entiendes, verdad? Acabo de ver a Rosaura y está en un estado clínico que me preocupa demasiado. ¿Estás segura que le está dando las dosis exactas de sus medicamentos? Por supuesto, doctor. Pero está desconectada completamente. Es porque tuve que inyectarla. Hoy está así porque se salió de control. Tuvo una crisis muy fuerte, doctor. Casi se lanza por las escaleras. Tuve que subirle la dosis un poco, lo que usted me indicó. Entiendo. Es preferible a dejar que ella misma se haga daño o lastime a alguien más. No se angustie, doctor. Ya mañana regresaremos al tratamiento habitual. De cualquier manera, la voy a llevar a una clínica de un amigo mío para que le hagan unos exámenes de laboratorio exhaustivos. ¡Los vas a pagar, zorra! ¡Lo juro! Te amo. Y no me importa si me crees o no. Yo me enamoré de ti como nunca. Bárbara, ¿qué haces aquí? José Ignacio, no vine a pelear. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces qué?
¿Me vienes a decir que vas a retirar la petición de custodia? ¿Qué? ¿Te vas a olvidar de esa idea absurda de ser la mamá de mi hijo? Oye, a ver, ¿puedes relajarte tantito, please? No hay necesidad de ironías. Ya te dije, lo único que quiero es lo mejor para Eduardito. Es el hijo de mi prima, sangre de mi sangre. ¿A qué viniste? Pues vine a pedirte una disculpa por lo que pasó en mi casa. Y también a proponerte una tregua. Por el bien del niño, claro. Ay, mi niño. No sé cómo le vamos a hacer, bebé. Pero no me puedo pasar 20 años aquí sin verte. Perderme tus cumpleaños, tu primer día de clases. No puedo permitir que te partan de mi lado. Ni que te críen los Sotomayor. Ni que tu papá no me permita verte. Yo le juré a tu mami cuidarte siempre y lo voy a hacer. Así me tenga que fugar de esta cárcel. Mira, no quiero guerras, José Ignacio. Lo último que quiero es enemistarme contigo. Solo quiero que Eduardito crezca rodeado del amor que su mamá no le pudo dar. Sí, su mamá no pudo darle amor, ni tampoco lo tuvo. Tu familia la mandó a un internado, ¿no? Bueno, o sea, ¿y como por qué me dices eso a mí? O sea, yo era una niña cuando los padres de Eva murieron. Ni siquiera entendí qué fue lo que pasó. Un día estaba ahí y al día siguiente, pues ya no estaba. Y créeme, para mí también fue duro. O sea, Eva era mi compañera de juegos. Era como mi hermana. Compartíamos todo. ¿Ah, sí? Qué extraño. Nunca me hablaste de ella con tanto amor. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así en ese tono? ¿En qué tono? En ese tono, en ¿Cuál ese tono? tono que estás usando. O sea, ese tono, como si me odiaras, como si fuera tu enemiga. O sea, ¿qué más tengo que hacer para demostrarte que estoy de tu lado? Te apoyo, te quiero, te amo. Mira, Bárbara, entiéndeme, Ya por favor. ya sé que la verdad nos pone incómodos, ¿verdad? Pero pues es la verdad. No he dejado de amarte jamás. Pero a pesar de todo, a pesar de que rompiste tu compromiso conmigo para casarte con Rosa, a pesar de que me fuiste infiel con Evita, a pesar de todas tus patanerías, ¿qué crees? Sigues siendo el hombre de mi vida.